Me llamo Valeria Núñez y durante 20 años me he asegurado de que los envíos de Global Meridian cruzaran cada frontera europea sin un solo tropiezo legal. Tengo 46 años, nací en Hermosillo y he pasado más noches en oficinas de aduanas que en taquerías. Mi trabajo no es de esos que brillan, son papeles, firmas y relaciones discretas que mantienen viva una cadena de suministro que vale miles de millones, o al menos lo era. Hasta esta mañana. El nuevo director, Esteban Salazar, estaba de pie al frente de la sala de conferencias con paredes de cristal, la corbata demasiado apretada, la sonrisa ensayada como si la hubiera practicado frente al espejo. Llevaba apenas 2 semanas en Guadalajara y ya hablaba como si lo hubieran enviado a salvarnos de nosotros mismos. Se acabaron las vacaciones caras. No en mi guardia, anunció, pasando a una diapositiva titulada Eficiencia Operativa 2025, las palabras cayeron como una cachetada. Señaló el siguiente punto. El viaje anual a Ciudad de México para las licencias cancelado. No vamos a mandar a nadie al otro lado del charco por apretones de manos y tacos al pastor. Hubo unas risas nerviosas en la sala. Luego silencio. Sentí 20 pares de ojos girar hacia mí. La mujer que cada primavera hacía esos apretones de manos y regresaba con licencias operativas renovadas para toda América Latina. Sin una sola bandera roja en las auditorías. Mantuve mi rostro impasible. Mi pluma flotó sobre mi libreta. Luego comenzó a moverse, firme y deliberada, como si estuviera anotando el pronóstico del tiempo en lugar del desplome del sentido común. Al otro lado de la mesa, Esteban sostuvo mi mirada, esperando una protesta. No le di nada. Carraspeó. De ahora en adelante, el cumplimiento se manejará de forma remota. Estamos en 2025, no en 1995. Alguien tecleó demasiado fuerte para llenar el silencio. Otro tosió. Subrayé una sola fecha en tinta roja, 17 de junio. El plazo estampado en cada licencia mexicana desde la expansión de la empresa. Sin esa renovación, nuestras operaciones en América Latina caducarían legalmente a medianoche. Cuando terminó la reunión, la gente evitó mis ojos mientras salía. Cerré mi agenda. Guardé la pluma roja en su lugar y me puse de pie. Mis manos no temblaron. Si el director quería aprender cuánto costaba la arrogancia, acababa de cancelar el vuelo más valioso del calendario, y yo no iba a detenerlo. Para el martes por la mañana, el aire en mi oficina se sentía más ligero, como si el oxígeno hubiera sido racionado durante la noche. Abrí mi correo. Releí el memo de Esteban una última vez. Su firma estaba estampada bajo la frase: todas las tareas de licencias para América Latina serán manejadas por mi asistente. Las palabras tenían la contundencia de un candado cerrándose. Así que hice exactamente lo que se me indicó. Entré al portal de viajes, cancelé mi vuelo a Ciudad de México y pasé por alto la tarifa de cancelación que parpadeaba en rojo. Redacté un correo breve y clínico para Camila, la nueva asistente de Esteban. Tenía 24 años, recién salida de un MBA, con esa chispa de quienes aún creen que la eficiencia es una cualidad de carácter. Hablamos una vez. Me preguntó qué significaba cumplimiento retroactivo, y sonreí en lugar de responder. Mi mensaje decía: asunto transferencia de renovación de licencias para América Latina. Hola Camila, según la directiva del director Salazar, te envío todos los documentos relacionados con la próxima renovación de licencias en Ciudad de México. Adjunto están los contactos regulatorios, archivos históricos y el cronograma de presentación. Por favor, confirma la recepción y el seguimiento de los plazos. Puse a Esteban en copia. Añadí un cortés gracias y presioné enviar. La pantalla parpadeó una vez y volvió a su calma habitual. No hubo respuesta esa mañana, tampoco por la tarde. A las 5:42 p.m. apareció una nueva notificación. Acceso revocado por orden de delegación. Mi inicio de sesión en el portal de cumplimiento para América Latina ya no funcionaba. Mi estómago no se hundió, solo se asentó, pesado y quieto,
Cerré la laptop, apagué la luz del techo y abrí el cajón inferior de mi escritorio. De ahí saqué una pequeña memoria USB encriptada, la que usé hace años para respaldos de auditorías fuera de la oficina. Creé una carpeta nueva, Archivo A, y comencé a copiar todo lo que importaba: listas de contactos, informes de auditorías, plantillas de renovación, incluso notas escaneadas de reuniones pasadas con reguladores. Cada archivo se transfirió como un latido. Cuando la última barra de progreso desapareció, guardé la memoria en un sobre sencillo y escribí con letra pulcra: por si alguien olvida por qué estamos en regla. Lo deslicé bajo mi teclado y me quedé sentada en el zumbido silencioso del después de hora. La sorpresa se había transformado en algo más afilado: preparación para el final de la semana. Esteban había convertido la sala de conferencias en un escenario. Los mismos ejecutivos que antes pasaban por alto los informes de cumplimiento, ahora se inclinaban hacia adelante, asintiendo a cada palabra de moda: optimizar, modernizar, cortar la grasa. Su presentación brillaba en la pared, nítida y triunfal. Cada gráfica un monumento al progreso imaginado. Me senté cerca del fondo, con la pluma sobre mi libreta, mi rostro en una neutralidad cortés. En la siguiente diapositiva, un solo punto captó mi atención: viaje a Ciudad de México eliminado, ahorros proyectados, su 180,000. Las palabras estaban ahí, como un trofeo de la arrogancia. 180,000 pesos, eso valían, al parecer. 20 años de relaciones, negociaciones telefónicas y emergencias aduaneras a medianoche. Un aplauso tímido recorrió la sala. Aplaudí una vez, suave, lo justo para no destacar. Esteban sonrió, con esa confianza fácil de quien nunca ha tenido que limpiar el desastre de un error real. Cuando terminó la reunión, regresé a mi escritorio, aún escuchando el eco lejano de los aplausos por el pasillo. Afuera, la ciudad brillaba a través de las ventanas lluvia gris. Grúas, barcos de carga deslizándose por la bahía de Puerto Vallarta. Guadalajara había construido su imperio en la logística. La ironía no se me escapó de que nuestro propio director no entendiera lo frágiles que podían ser esas arterias. Mi calendario emitió un pitido: renovación de licencias a América Latina, 17 de junio. El recordatorio que configuré hace años aún palpitaba en rojo en mi pantalla. Abrí mi teléfono. Creé una cuenta regresiva privada: 30 días restantes. El número brillaba estable, casi sereno. Lo dejé al borde de la pantalla mientras trabajaba. Un metrónomo silencioso que solo yo podía escuchar. A lo largo del día, colegas pasaron por mi cubículo. ¿Estás bien?, preguntó uno con suavidad. Sin Ciudad de México este año. Bromeó otro, ya a medio camino por el pasillo. Sonreí. Murmuré algo sobre nuevas eficiencias y volví a mi monitor. Al anochecer, la oficina se había vaciado. Me quedé un poco más, revisando viejos informes, los nombres de reguladores en Ciudad de México y Bogotá, mirándome como viejos amigos esperando una llamada que no llegaría. Cerré la carpeta, apagué las luces y susurré a nadie. 29 días. 2 semanas después, la oficina zumbaba con una calma falsa, del tipo que precede a una tormenta que nadie cree que llegará. Estaba revisando documentación de importación cuando el asunto de un correo destelló en mi pantalla. Acción requerida para el 17 de junio. Documentación de renovación pendiente. El remitente era conocido, el contacto regulatorio en Ciudad de México, con el que había trabajado casi una década. Una mujer que escribía en un español impecable y nunca desperdiciaba palabras. El mensaje era breve, educado y muy claro. Nuestros registros muestran que el paquete de renovación aún no ha sido presentado. Por favor, confirme la acción antes de la fecha límite para evitar la suspensión de la licencia. Bajo su firma estaba una línea de cierre que había memorizado tras años de correspondencia. El incumplimiento puede resultar en la desactivación automática. El correo iba dirigido a Camila.
Yo solo estaba en copia porque mi dirección aún figuraba en una lista de contactos antigua. Mi cursor dudó sobre el icono de reenviar más tiempo del que debí permitir. Abrí Slack y busqué el nombre de Camila. Su foto de perfil la mostraba con gafas de sol junto a una cascada. Su nuevo estado decía, fuera de la oficina, sin pantallas, sin estrés. Regreso el lunes. La marca de tiempo era de hace 3 días. Por un momento me quedé ahí, mirando el mensaje. El brillo azul tranquilo de mi monitor iluminando los bordes de mi escritorio. Una docena de instintos se activaron. Reflejos de años de emergencias a medianoche y plazos regulatorios. Mi mano casi alcanzó el teléfono. Casi, pero me detuve. Esteban había revocado mi acceso, reasignado mi rol. Dejado claro que ya no era parte del proceso. Cualquier advertencia de mi parte parecería un exceso, tal vez incluso una insubordinación. En cambio, abrí la cola de impresión. Presioné imprimir y escuché cómo la máquina cobraba vida con un siseo. El papel salió cálido. La tinta aún húmeda en la línea de la fecha 2 de junio. Lo doblé una vez. Lo guardé en una carpeta manila que tenía en el segundo cajón y escribí con tinta negra y pulcra en la pestaña. Para cuando todo estalle. Luego cerré el cajón y volví al trabajo. Con el correo aún brillando silenciosamente en mi pantalla, el 18 de junio comenzó con la lluvia, tamborileando contra las ventanas de la oficina, y el murmullo bajo de correos rutinarios. Nada fuera de lugar. Nada urgente. Entonces, un mensaje apareció en el chat compartido de operaciones desde el equipo de Ciudad de México. El portal de licencias no acepta inicios de sesión, cuenta inválida. Las palabras estaban ahí, simples y pequeñas, pero cargaban el peso de todas las advertencias que había visto venir durante semanas. Alguien en logística respondió con un emoji de risa, asumiendo que era otro error técnico. Minutos después, Esteban etiquetó a TI. Probablemente un problema de caché. Intenten reiniciar. Estaba a unos escritorios de distancia, con las mangas arremangadas, taza en mano, tranquilo como siempre. Sentí su mirada hacia mí, esperando una reacción. No le di ninguna. La pantalla de mi computadora reflejaba el tenue rojo de mi teléfono a un lado. Cuenta regresiva, 0 días restantes. Para el mediodía, los mensajes desde Ciudad de México se volvieron cortantes. Seguimos bloqueados. El enlace de presentación desapareció. Luego otro. El envío APENTESIM 743 no puede pasar aduanas ID de licencia rechazado. Removí azúcar en mi té. La cuchara tintineando suavemente contra la cerámica. El sonido se sintió más fuerte de lo que debería en el silencio espeso de la oficina. A las 2. Bogotá se unió al hilo. 2 contenedores marcados. 1 hora después. San José. Portal caído. Facturas en espera. Los clientes están preguntando. El pánico se extendía como una mancha de aceite. Esteban finalmente se apartó de su escritorio. Caminó al centro del piso y habló lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Solo es un retraso del sistema. Escalaremos a TI si no se resuelve para el fin del día. Fin del día. Eso estaba a 4 horas y varios miles de pesos de distancia. No me moví. No tecleé. Mis manos descansaban ligeramente sobre el teclado, como esperando órdenes que nunca llegarían. Había pasado 20 años construyendo una estructura que no necesitaba que gritara para probar su importancia. La lluvia afuera se convirtió en una fina neblina. La luz grisácea filtrándose en la sala. Levanté la taza. Tomé un sorbo lento y observé cómo el chat se llenaba de confusión. El portal estaba cerrado. El reloj se había detenido y todo se desplegaba exactamente según lo previsto. A la mañana siguiente, la calma se había roto. Llegué y encontré el piso de finanzas brillando con luces de advertencia, monitores parpadeando con códigos de error rojos, teléfonos sonando como alarmas. Alguien de contabilidad pasó a mi lado, apretando una impresión. Enviaron una notificación formal. Susurró.
Licencia inactiva. Multas acumulándose. Tomé el papel cuando me lo ofreció. El membrete era inconfundible: Secretaría de Economía de México. El lenguaje era preciso. Debido a la falta de documentación de renovación, su licencia operativa está suspendida. Multa C$2.000 por día. Efectiva desde el 18 de junio, a mi alrededor. El murmullo se convirtió en ruido. Finanzas se reunía en esquinas, calculando pérdidas por hora. Legal marcó a una llamada de emergencia. Las voces rompiendo a través de la estática de los altavoces. Alguien murmuró que envíos valuados en millones estaban ahora parados en los puertos. El número C29000 parecía flotar en el aire. Más pesado de lo que cualquiera podía respirar. Caminé lentamente a través del caos, los tacones de mis zapatos repiqueteando suavemente contra el azulejo. Esteban estaba cerca de la pared de cristal de su oficina, la corbata floja, intentando ocultar el pánico que crecía en su postura. Hace una semana, había alardeado sobre optimizar procesos y ahorrar 180,000 pesos. La matemática había vuelto para cobrarse. Me detuve en mi escritorio, abrí mi laptop y actualicé mi bandeja de entrada. Una nueva notificación de Slack parpadeó en la esquina de la pantalla. Camila, hola Valeria. Acabo de regresar de Puerto Escondido. El director Salazar quiere saber si puedes ayudar con la situación de Ciudad de México. Las comillas eran suyas, como si ya intuyera la ironía. Leí el mensaje 2 veces. Luego abrí mis archivos. Unos clics mostraron el memo de Esteban, enviado 3 meses antes. Toda la coordinación de licencias futuras será manejada por mi equipo. Efectivo inmediatamente. Sin añadir una sola palabra. Presioné reenviar. Lo dirigí a ambos y envié. Al otro lado de la sala. Podía escuchar el volumen creciente de las voces. La carrera por encontrar a alguien a quien culpar. Alcancé mi taza. Tomé un sorbo tranquilo de té frío y esperé. El edificio estaba aprendiendo, por fin, lo que costaba el silencio. La sala de juntas olía a café frío y pánico disfrazado de loción. Los ejecutivos estaban sentados en un semicírculo. Rostros tensos, voces cortantes, al frente de la mesa. El CEO sostenía un sobre de mensajería sellado, del tipo usado para notificaciones legales. No abrió con saludos. Esto, dijo, rasgando el sello. Llegó esta mañana de la Secretaría de Economía de México, desdobló los papeles. Su voz firme, solo por costumbre. 3 semanas de multas. Responsabilidad total 42 millones de pesos y contando. La sala se quedó inmóvil. Alguien exhaló demasiado fuerte. Esteban se movió en su silla. Los hombros tensos. La mirada del CEO barrió la mesa. ¿Quién fue responsable del proceso de renovación? Esteban carraspeó. El proceso fue, reestructurado este trimestre. Delegamos. ¿Delegamos a quién? Interrumpió el CEO. Su tono no era alto, pero tenía peso. La mandíbula de Esteban se movió como si las palabras correctas aún pudieran aparecer. A mi equipo, dijo finalmente. Las funciones de cumplimiento se trasladaron a principios de este año. Todo está documentado. Abrí mi laptop. Lo está, dije. Mi voz pareja. Giré la pantalla hacia la mesa. En ella. Una línea de tiempo simple brillaba contra el fondo blanco. 3 de marzo memo. De delegación firmado. 4 de marzo, correo de transferencia enviado a Camila. Confirmación solicitada. 17 de junio. Plazo de renovación incumplido. 20 de junio. Portal bloqueado. 24 de junio. Multas escalando. Cada entrada estaba vinculada a un archivo correspondiente: correos, adjuntos, recibos de lectura. El cursor flotaba, paciente y condenatorio. Nadie habló. El único sonido era el zumbido suave del ventilador del proyector. El rostro de Esteban se había vuelto gris. Su confianza desinflándose como un neumático pinchado. El CEO se inclinó hacia la pantalla, sus ojos escaneando cada línea. Cuando levantó la vista, no había ira, solo una comprensión.
del tipo que quema más frío que la furia. Tú firmaste este memo de delegación, le dijo a Esteban, señalando la entrada de marzo. Quitaste la supervisión, ignoraste el calendario y ahora me entregas una cuenta de 42 millones de pesos. Esteban comenzó a hablar, pero no salió ningún sonido. El silencio que siguió fue pesado, absoluto y, por primera vez en meses, completamente mío. La sala se quedó sin sonido, salvo por el zumbido lento de los conductos de aire. La corbata de Esteban colgaba ahora ligeramente torcida, el nudo confiado que perfeccionaba cada mañana deshaciéndose poco a poco. El CEO permanecía inmóvil al frente de la mesa, una mano descansando sobre el memo abierto frente a él. Tú firmaste esto, dijo, con voz glacial, sin énfasis, sin enojo, solo el peso plano de la verdad. La boca de Esteban se abrió y cerró 2 veces. Sí, pero la intención, cortó el CEO, era ahorrar 180,000 pesos. En cambio, nos has costado más de 42 millones. La intención no equilibra los libros. No alzó la voz, pero cada sílaba cayó como un veredicto. Esteban lo intentó de nuevo, las palabras tambaleándose, sus ojos buscando al director financiero, luego a recursos humanos, luego a mí, como si buscara un salvavidas. No llegó ninguno. Recursos humanos, dijo el CEO en voz baja. Por favor, preparen los documentos de terminación. El director de recursos humanos, un hombre callado llamado Javier. Bajó la vista a su tableta y asintió. El CEO se enderezó, cerrando la carpeta con precisión medida. Deja tu gafete en recepción, dijo, efectivo inmediatamente. Por un largo momento, Esteban no se movió. Luego, con la lenta incredulidad de alguien que aún se creía intocable, se levantó. Su silla raspó contra el suelo, fuerte y torpe. Recogió unas pocas hojas sueltas, sus manos temblando. Nadie habló. Los pasantes sentados cerca de la puerta de repente encontraron sus libretas fascinantes. Incluso las luces fluorescentes parecían atenuarse. Esteban dudó en la puerta, mirando hacia atrás a la mesa, tal vez esperando que alguien lo detuviera, que dijera que todo era temporal. Pero lo único que lo recibió fue el silencio y el zumbido mecánico del proyector enfriándose. Se fue sin decir una palabra. La puerta se cerró tras él, final y cortante. Exhalé una vez, en silencio, y cerré mi laptop. Los archivos estaban guardados, etiquetados y archivados por triplicado. La justicia, aprendí hace mucho, no llega con aplausos ni trompetas. A veces es solo un final bien documentado y el sonido de una puerta cerrándose sobre la arrogancia. La oficina se sentía extrañamente silenciosa tras la salida de Esteban, como si el edificio mismo estuviera exhalando por primera vez en meses. La gente hablaba en voz baja. Los pasos se suavizaban, las pantallas se atenuaban. Por la tarde, mi teléfono sonó una extensión interna que reconocí del piso ejecutivo. El CEO quería verme. Su oficina era luminosa y fría, del tipo de espacio donde incluso el aire parecía respetar la jerarquía. Estaba de pie junto a la ventana con vista a la bahía, las manos cruzadas detrás de la espalda, los ojos siguiendo las grúas lejanas en el puerto. Por un momento no habló, y me pregunté si estaba decidiendo cuánto del día quería recordar. Finalmente, se giró. Valeria, te debo una disculpa, dijo, y una oportunidad. Hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. Luego deslizó una carpeta hacia mí. Adentro había un contrato actualizado, cambio de título, aumento de sueldo, un incremento del 40%, directora senior de cumplimiento global. Necesitamos estabilidad, continuó. Necesitamos a alguien en quien los equipos confíen. Tú conoces estos sistemas mejor que nadie. Ayúdanos a reconstruir. Las palabras eran deliberadas, casi cuidadosas. Como alguien intentando cerrar una herida sin reabrirla, miré la carpeta por un largo momento. Era generosa, innegablemente, hace 6 meses. Podría haber dicho que sí sin pensarlo.
En cambio, metí la mano en mi bolso y saqué un sobre sencillo, sellado y ya notariado. Lo coloqué suavemente sobre el contrato. Mi renuncia, dije, fechada esta mañana. La mandíbula del CEO se tensó, no en enojo, sino en algo más callado, tal vez arrepentimiento. Asintió una vez, lentamente. Entiendo. Me puse de pie. Lamento que les haya costado, dije, sintiendo cada palabra. Me miró a los ojos. Yo también. Dejé la carpeta sin abrir en su escritorio. La vista detrás de él el agua, el horizonte gris. Los barcos de carga, moviéndose lentamente, parecía la misma que cada año que trabajé aquí. Pero, por primera vez, no se sentía como algo que tuviera que proteger. Cuando salí al pasillo, la puerta se cerró suavemente detrás de mí, y el silencio que siguió se sintió menos como un final, y más como una liberación. A la mañana siguiente, llegué temprano. Antes de que la mayoría de las luces de la oficina se encendieran, el aire olía ligeramente a papel y limpiador en aerosol, un aroma que siempre me recordaba comienzos, no finales. Mi escritorio parecía más pequeño de lo que recordaba solo un teclado, una taza con plumas y una pila de archivos que había memorizado hace mucho. Empaqué en silencio. Metódicamente, una foto enmarcada de mi antiguo equipo en Ciudad de México fue lo primero en la caja. Luego una pequeña planta que, de alguna manera, había sobrevivido 3 años de luz fluorescente y descuido. Lo último que tomé fue la memoria USB negra pegada bajo el cajón. La etiqueta decía en letras pequeñas «Seguro personal». La guardé en mi bolso. Cerré el zipper y ordené los papeles una última vez, sin despedidas. La gente aún fingía no saber qué había pasado, y no tenía interés en representar un cierre para un público. Dejé mi gafete en el teclado. Apagué la lámpara y caminé hacia los elevadores. Las puertas se cerraron detrás de mí con un suspiro metálico suave. Una semana después, estaba en la fila del aeropuerto con una sola maleta de mano y sin itinerario corporativo. La agente de la puerta sonrió, escaneando mi boleto. Ciudad de México. No por licencias, no por nadie más, solo por mí. El vuelo fue largo, de esos que dejan tu mente disolverse en algún lugar sobre las nubes. Cuando las ruedas tocaron tierra, el amanecer despuntaba sobre las pistas pálidas del aeropuerto internacional. Tomé un taxi hacia la ciudad, con la ventana bajada, el aire fresco contra mi rostro, en una pequeña cafetería cerca del bosque de Chapultepec. La misma mesera del año pasado levantó la vista cuando entré. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento. «¿Café americano, sin azúcar?», preguntó. Ya alcanzando la taza, sonreí. «¿Te acuerdas? Afuera». La ciudad se movía con una confianza tranquila: camiones, bicicletas, murmullos matutinos. Me senté junto a la ventana, viendo la luz deslizarse sobre las mesas, y respiré profundamente. Ese tipo de respiro que no pertenece a los plazos de nadie más. En algún lugar al otro lado del océano, Global Meridian seguía sangrando millones al día, pero aquí, en este pequeño rincón de Ciudad de México, me sentía ingrávida. No miré atrás.